Volvemos al diálogo abierto aquí por TV Perú para hablar esta vez de economía, del tipo de cambio, del dólar, que fluctúa en 3 soles 70, 3 soles 80 en la última semana. ¿Cómo afecta esto, sobre todo para quienes tienen deudas en dólares o que quienes tienen que hacer algún abono con la moneda norteamericana? Vamos a hablar con un especialista, con el economista senior del IPE, Fernando González. ¿Cómo está, señor González? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Encantado. el dólar ha tendido a estabilizarse en los últimos meses, ¿no? Hemos tenido un dólar fluctuante entre 3.70, 3.82, incluso llegó ayer y hoy ha cerrado en 3.80, según la última información que he podido recabar. ¿Esto es normal dentro, digamos, de esta volatilidad que existe? A ver, en primer lugar, el tipo de cambio, que es el precio del dólar, responde tanto a factores internacionales como locales. Correcto. Lo que ha estado pesando más en los últimos meses han sido los factores internacionales, mucho más que los factores locales. Entonces, lo que ha estado sucediendo con el dólar, no solamente lo hemos visto en Perú, pasa también en otros países de América Latina, Chile, Colombia, México, que tienen su tipo de cambio que flota, que varía libremente al igual que en el Perú. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en los últimos meses, los bancos centrales de América Latina, como aquí el BCR, el Banco de Colombia, hoy día, por ejemplo, han empezado a recortar sus tasas de interés. Ah, caramba. La inflación ya está llegando, próximamente va a entrar a su rango meta, que es entre 1 y 3%. De hecho, nuestro último dato de diciembre para Perú fue de 3.2 y 2.9 si consideramos no alimentos ni energía, que es lo más volátil, lo que más se mueve. Entonces, en las medidas que los bancos ya se acercan a su meta, empiezan a reducir esa tasa de interés. Pero en Estados Unidos, el Banco Central, la Fed de Estados Unidos, todavía no se muestra o no da tantas señales de que va a empezar a reducir su tasa de interés en el corto plazo. Entonces, para los inversionistas, ¿qué significa esto? Que invertir en Estados Unidos es relativamente más atractivo, porque aquí las tasas están bajando, mientras que allí se mantienen elevadas. Esto hace que haya más capitales yendo justamente a invertir en dólares y por lo tanto el precio del dólar tiende a elevarse, ¿no? Presiones al alza del dólar. Justamente hoy día fue la reunión de la FED, donde la FED salió a decir que no iba a bajar su tasa de interés. No, entonces en las últimas ¿Y cuál semanas... es el argumento para mantener la tasa? Ok, lo que ve la FED es básicamente dos temas. Por un lado, actividad económica y ve indicadores de empleo, ve indicadores de crecimiento de ingresos y por otro lado, propiamente la inflación. Entonces tiene que haber un balance. Si la FED pisa mucho el acelerador, es decir, sube mucho su tasa, puede empezar a contraer la economía. Pero si lo deja muy suelta, puede ser que la inflación empiece a dispararse. Entonces la FED tiene que encontrar este balance y evalúa estos indicadores. Ahora, la FED salió a decir hoy día que todavía no va a bajar su tasa en el corto plazo. No se espera que lo haga en su próxima reunión, que es hacia marzo. Es más probable hacia mayo o incluso posteriormente. Entonces, esta última semana, digamos que ha habido ciertas presiones al alza. De hecho, el dólar estaba alrededor de 3.70 hacia mediados de marzo. Ahora está en 3.82, acabó ayer, hoy día bajó un poco. Ya. Entonces, esto es parte de la dinámica internacional. Pero finalmente, más allá de las fluctuaciones, lo que importa también es ver un poco más la tendencia de largo plazo. Correcto. Lo que seguramente la gente se pregunta, luego de haber escuchado su importante explicación, es, quiero saber si va a subir o no el dólar. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque tengo que pagar mi departamento en dólares o tengo una hipoteca o un crédito en dólares. Aquí es muy importante mencionar que si bien el dólar en Perú ha tenido un crecimiento relativamente más de lo que estamos acostumbrados en la última semana, en realidad esto es un factor muy puntual, digamos, esa velocidad de crecimiento. Y aún así, el dólar o el tipo de cambio en Perú es el que menos fluctúa en América Latina. Fluctúa menos que Colombia, menos que México, menos que Chile. Es decir, incluso con estas fluctuaciones que para nuestros estándares pueden parecer elevadas, en realidad estamos mucho mejor que nuestros pares internacionales. Y eso está relacionado con la fortaleza macroeconómica que tiene el país. Tenemos reservas internacionales importantes, tenemos un banco central sólido, independiente, tenemos una economía que, si bien ha estado lenta, de alguna manera mantiene sus pilares estables, aunque hay que reactivarla con mayor velocidad, eso sí es importante. Entonces, ya en el largo plazo, importa un poco menos, digamos, la dinámica inversionista de corto plazo, importa un poco más los fundamentos de la economía. Entonces, en la medida que, por ejemplo, el cobre, que es un metal que exporta el Perú, Claro. empieza a tener precios más elevados hacia los próximos años, porque mientras la economía se vuelve más verde, hay más necesidad de vehículos eléctricos, todo eléctrico, y el cobre es importantísimo para eso. Entonces se espera que el precio empiece a incrementar. ¿Qué significa eso? Más dólares hacia Perú. Entonces eso de alguna manera te estabiliza el tipo de cambio. Entonces, hacia largo plazo, lo que nosotros esperamos, o hacia mediano plazo, sí va a haber algunas presiones al alza del tipo de cambio, pero estas no deberían ser tan elevadas como lo que hemos vivido, por ejemplo, en el 2021, donde sí había un incremento de la incertidumbre bastante elevado, ¿no?
Claro, ahí era el factor interno, ¿no? El factor político Exactamente. concretamente, ¿no? Exactamente, ahí el factor político, la incertidumbre que se generó sobre los capitales de corto plazo, llevó al dólar incluso por encima de los 4 soles, ¿no? Es algo al cual, un techo que no vamos a llegar incluso con esta tendencia al alza del tipo de cambio por factores internacionales. Hacia la próxima reunión de la FED se mantendremos ese nivel de 3.80, fluctuante probablemente de 3.82 o un poquito más o un poquito menos. Es muy difícil predecir tipo de cambio justamente porque es un indicador que todos los días se mueve y tiene una variabilidad relativamente elevada frente a otros indicadores como crecimiento, empleo, etcétera. ¿El fenómeno del niño puede mover el dólar? Este es un aspecto interesante porque lo que hace el fenómeno del niño te puede generar un incremento de la inflación local, ¿no? Digamos que las vías se dañan, no llegan todos los productos a donde tenía que llegar y por factores de oferta se empiezan a incrementar los precios. Lo que podría hacer el Banco Central, y es una posibilidad, es decir, ok, voy a frenar un poco la bajada de tasas hasta que la inflación nuevamente empiece a calmarse. Entonces nosotros lo que preveíamos, algunos analistas, era que había cierta posibilidad de que estos primeros meses del año el Banco Central en Perú no baje su tasa tan rápido. Sin embargo, lo que ha sucedido es que el fenómeno del niño no ha llegado con la misma fuerza que se preveía, por ejemplo, en octubre, cuando teníamos esos datos. Entonces, lo que se espera más bien es que el Banco Central siga bajando la tasa, dado que el fenómeno del niño no parece haber afectado a la inflación. En algunas épocas, para frenar algún tipo de alza del dólar, el BCR salía a vender dólares también al mercado. Exactamente. Pero hace mucho tiempo que no escucho ello. El Banco Central sigue interviniendo en el mercado cambiario. Ahora, muchos de los mecanismos ya no es la venta directa de dólares, como se hacía antes. Ahora más bien suele utilizar más instrumentos cambiarios que tienen unas ventajas. ¿Qué significa instrumentos cambiarios? Son instrumentos donde no necesariamente hay una transacción física de el dólar sale de mi caja, sino son como una especie de contratos, donde ficticiamente o digamos se genera cierto compromiso de venta y de compra de dólares, pero que en la práctica termina teniendo el mismo efecto que una venta o compra de Es una dólares. forma más moderna, digamos. Sí, y que tiene algunas ventajas en términos de darle más facilidad al banco, digamos, más flexibilidad. Ahora, el punto aquí es que el banco sigue interviniendo. Por ejemplo, este mes, si mal no recuerdo, ha intervenido con una oferta, una colocación de dólares neta de más o menos 980 millones de dólares. Entonces, esto justamente para frenar esa tendencia al alza. Pero el banco no va a interferir, y no lo hace, en la tendencia del mercado. Lo que va a tratar de hacer el banco es evitar fluctuaciones muy bruscas de un día a otro, de una O sea que semana se a dispare otra. el dólar, en pocas palabras, ¿no? Exactamente, de que se dispare o que haya una caída muy fuerte también, porque las personas tendemos a tener o a realizar nuestras decisiones de inversión, etcétera, de acuerdo a las expectativas que tenemos. Pero si no sabemos qué va a pasar, es muy difícil planificarse, ¿no? Fernando, ¿es bueno que el dólar baje o también tiene sus consecuencias negativas? Que el dólar sube o baja no puede ser intrínsecamente bueno o malo. Va a depender de los diferentes agentes de la economía. Por ejemplo, para las personas que se dedican a la exportación, que venden hacia el extranjero, ellos prefieren un tipo de cambio más alto, Sin duda. porque finalmente van a poder cambiar esos dólares en Perú por más soles. Sin embargo, para los consumidores, muchas veces para las personas que importamos, que los productos lleguen a un precio en dólares, se preferiría un tipo de cambio más bajo, para que puedan no subir tanto el precio de los bienes importados. Entonces, en realidad, no es que inherentemente una subida o una caída del dólar sea algo malo o bueno. Lo que sí es importante es mantener cierta estabilidad para poder planificarnos. Y de hecho aquí es importante, por ejemplo, que aquellas personas que ganan en soles y tienen gastos en soles, no hay necesidad de endeudarse en dólares, por ejemplo, porque ahí te expones a un riesgo cambiario. Si tu sueldo va a seguir siendo en soles y uno nunca sabe, el dólar puede empezar a incrementarse, entonces vamos a tener problemas para pagar. Esto tiene sentido si intentamos endeudarse en dólares, si es que uno también recibe unos ingresos o ganancia en dólares. Entonces ahí no hay ningún desfase o desequilibrio. Entonces es importante mantener eso. Si tengo mis ahorros en dólares, ¿los debo seguir todavía teniendo en el banco en la actualidad? Bueno, nuestras proyecciones, pero siempre con un amplio margen de error en este tema, es que el dólar todavía va a tender a fortalecerse en los próximos meses, progresivamente, y probablemente vamos a tener que estar atentos a lo que pasa con el Banco Central aquí en Perú y a lo que pasa con los mercados internacionales para ver a qué velocidad ocurre eso. En todo caso, creo que es importante considerar en qué moneda van a ser los gastos ya hacia los próximos años y todo eso, ¿no? Si uno ahorra en dólares, quizás porque es importante diversificar
es decir, es importante tener una parte de ahorro en soles, otra parte de ahorro en dólares, puede ser una estrategia. Pero si uno ahorra en dólares pensando que el dólar va a subir y digamos con una estrategia especulativa, pues eso definitivamente no tiene un sustento y uno puede terminar tomando muy malas decisiones financieras, ¿no? Si no está adecuadamente informado y sobre todo si no diversifica. Bueno, sobre todo las tasas bancarias, que lo que podíamos haber ganado se va en esos intereses bancarios. Las últimas preguntas, sobre el tipo de cambio. Quienes, por ejemplo, proyectan hacer negocios, ¿qué sectores podrían ser los que podrían tener mayor auge en esta temporada, apostando por el dólar? Bueno, en primer lugar hay que ver todo el entorno económico, ¿no? La economía viene de tener un crecimiento negativo del año pasado. Sin embargo, este año deberíamos tener un mejor rebote de sectores relacionados con el agro, dado que el fenómeno del Niño no ha sido tan fuerte o no está siendo tan fuerte. Estamos ahorita en un fenómeno débil y frente a lo que tuvimos el año pasado, esto deberíamos tener un mejor desempeño. Y esto añadiendo lo que el tipo de cambio puede ser ligeramente fortalecido, definitivamente por allí puede haber mayor entrada de divisas, ¿no? Igual el Perú es un importante país minero y los minerales, que principalmente suelen exportarse a países como China, por ejemplo, que es uno de nuestros principales socios comerciales, se van a vender en dólares. Entonces, un dólar alto también beneficia a la entrada de divisas internacionales. Si quiero convertirme en importador, porque mucha gente sale al centro y veo yo tiendas, todo por $1, ¿no? ¿Cómo consiguen esa mercadería a precios tan cómodos? Aquí es muy importante justamente la apertura comercial que tiene el Perú, ¿no? Actualmente los aranceles son muy bajos e inexistentes para gran parte de las partidas. Entonces, dada la globalización también, uno tiene la oportunidad de ahora conectar directamente con quien lo produce en China, con quien lo produce en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, y llegan productos que antes no necesariamente llegaban al mismo precio o no llegan con la que no llegaban con la misma velocidad a la que llegan hoy día, ¿no? Entonces, igual, ahí el tipo de cambio importa, pero en la medida que el tipo de cambio en el Perú es relativamente estable y el sol es una moneda fuerte, es decir, que siempre no pierde su valor, no pierde su poder de compra, ni frente al dólar, ni frente a los bienes en general, no es un riesgo significativo para la mayoría de personas, ¿no? Que transamos, digamos, el día a día, no estamos metidos en el mercado financiero como parte de nuestras actividades. Fernando González, economista senior del IPE, muchísimas gracias por habernos explicado el tema del dólar y sus tendencias para estos días. Muchísimas gracias. Encantado, hasta la próxima.